Bienvenidos a la historia de uno de los casos más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es cuando escuchas esta narración. Nos gustaría saber hasta dónde llegan estos relatos documentados y en qué momento del día o de la noche los escuchas. En 1850, con el sur de Estados Unidos todavía encadenado por la esclavitud, comenzaron a correr rumores por las plantaciones de la Georgia rural sobre un hombre que desafiaba a la naturaleza misma. Los archivos del capataz del condado de Whitfield nombran a un esclavo brasileño llamado Rocky José Florencio, aunque los trabajadores de la plantación lo llamaban de otra manera, Dryfoot, un apodo que resonaría a través de generaciones en susurros nocturnos y confesiones de medianoche. La primera referencia escrita de este hombre se encuentra en un manual de infantería desvanecido, propiedad de la familia Garrison, una gran plantación de algodón ubicada entre los ríos Nosoga y Coosawattee. La entrada, con la cuidada letra del capataz Samuel Whitmore, registra la compra de un esclavo brasileño de 30 años y constitución inusual. Lo que hace que esta anotación sea tan inquietante no es la descripción clínica de la propiedad humana, sino la nota al margen garabateada con tinta distinta. Examen médico diferido indefinidamente. El médico se niega a mantener el contacto. Los condados vecinos de Gordon, Murray y Chattooga también habían tenido su parte de acontecimientos extraños durante esas décadas agitadas. La expulsión de los Cherokees había dejado la tierra salpicada de pueblos abandonados y tumbas sin nombre. El folclore local contaba historias de lugares en los que la propia tierra parecía corrompida, en los que las cosechas crecían en exceso o no crecían en absoluto y en los que el ganado se negaba a pastar. La plantación Garrison abarcaba una de esas parcelas, comprada a la Oficina Federal de Tierras en 1848 a un precio sospechosamente bajo. La llegada de Dryfoot coincidió con los primeros informes de lo que la señora de la plantación, Elena Garrison, llamó en su correspondencia privada una fertilidad antinatural entre el ganado y la población esclavizada. Sus misivas a su hermana en Savannah, desenterradas décadas más tarde en un cofre bajo el suelo de la casa principal, revelan una creciente inquietud que se apoderó de la plantación desde el momento en que el brasileño fue asignado a los aposentos de cría. Aposentos de cría necesita un contexto histórico para comprender todo su horror. En muchas plantaciones sureñas, los esclavos reproductores eran aparejados intencionalmente para crear descendencia, la cual se convertiría en propiedad del amo. La costumbre estaba registrada, con genealogías rastreadas como registros de ganado. El programa de cría de la plantación Garrison era uno de los más grandes del noroeste de Georgia, con tablas genealógicas que sobrevivieron a la Guerra Civil y que finalmente fueron donadas a la Sociedad Histórica Estatal. Estos datos, guardados en 1867, muestran algo sin precedentes. Desde 1851, el número de nacimientos entre las esclavas de la plantación Garrison se triplicó en 2 años. Aún más inquietante, los registros de nacimiento siempre nombran al mismo padre para decenas de niños nacidos en intervalos imposibles. La ciencia médica de entonces no sabía dar razón de cómo un hombre podía tener varios hijos que nacían con días o semanas de diferencia, y de madres distintas. El Dr. Cornelius Wade, el médico del condado que atendía partos en varias plantaciones, dejó un diario médico que luego sería archivado por la Junta Médica Estatal y retirado de la circulación. En sus notas, guardadas entre los papeles de su sobrino,
Se mencionan anomalías físicas entre los recién nacidos que desafiaban toda explicación médica. Bebés que nacían prematuramente envejecidos, con densidad ósea anormal y tasas de crecimiento que exigían alterar los registros de nacimiento para que parecieran plausibles. La iglesia metodista local, en donde tradicionalmente se registraban los nacimientos en las plantaciones para propósitos de bautismo, empezó a tener lo que el reverendo Moses Pickering llamó dificultades clericales en 1852. Sus informes semanales al supervisor del distrito hablan de tinta que se desvanecía de los registros bautismales, folios que se rasgaban solos y una creciente renuencia de los feligreses a hablar de los nacimientos en la plantación Garrison. El informe final del reverendo, de diciembre de 1852, tiene solo una línea. Algunas almas deben quedar sin registrar. El estado mental de la nena Garrison, registrado en su correspondencia cada vez más errática, se deterioró rápidamente durante este tiempo. Sus cartas hablaban de noches en vela y lo, que ella llamó el sonido de crecer. Escribió que se quedaba de pie en su habitación, escuchando lo que parecía la respiración combinada de decenas de bebés, un susurro rítmico que emanaba de los aposentos de esclavos mucho después de que los ruidos de la noche se hubieran extinguido. El capataz Samuel Whitmore llevó registros diarios hasta el verano de 1853. Luego, sus entradas se volvieron esporádicas y cada vez más incomprensible. Su última entrada legible narra un incidente que lo atormentaría por el resto de su vida. Mientras realizaba el inventario semanal de propiedad humana, se topó con Dryfoot hablando con un grupo de niños de no más de 10 o 12 años. Lo que inquietó a Whitmore no fue la charla, sino el innegable parecido familiar entre el alto brasileño y cada niño allí, a pesar de la imposibilidad de sus edades dadas las fechas de nacimiento en los libros de la plantación. El verano de 1853 trajo más rarezas a la atención de los hacendados vecinos. James Morrison, cuyas tierras lindaban con la plantación Garrison a lo largo de Rocky Creek, dijo que había descubierto decenas de pequeñas tumbas en el bosque entre las dos plantaciones. Las tumbas no estaban señalizadas, pero estaban alineadas en filas, lo que indicaba un entierro organizado en lugar de una muerte aleatoria. Cuando Morrison abordó a Thomas Garrison sobre el tema, se le informó que las tumbas eran anteriores a su propiedad y que probablemente contenían restos cherokees de la época de la expulsión. Esta explicación podría haber convencido a Morrison si no fuera por un hallazgo hecho por sus propios trabajadores esclavizados durante la cosecha de 1854. Mientras despejaban nuevos campos para plantar algodón, desenterraron algunas tumbas claramente recientes. En los ataúdes toscos de pino fresco había cadáveres que los peones de Morrison calificaron de niños que parecían viejos. La posterior carta de Morrison al sheriff del condado nunca fue respondida, y las tumbas fueron reinhumadas en secreto. La guerra civil interrumpió el peculiar ciclo que envolvía a la plantación Garrison. Las tropas federales tomaron el control de la zona en 1864 y su comandante, el coronel Marcus Reed, rindió informes que proporcionan una visión privilegiada de lo que encontraron. Los informes de Reed a sus superiores detallan que la plantación estaba abandonada, la casa principal intacta, pero los barracones de esclavos inquietantemente vacíos. Pero lo más importante es que dice haber hallado vastos cementerios con cientos de tumbas, muchas más de lo que podría justificar la población conocida de la plantación. El mayor hallazgo del coronel Reed fue un sótano cerrado debajo de la casa principal,
lleno de equipo médico y dibujos anatómicos que parecían un estudio de la reproducción humana. Su informe habla de ejemplares conservados en frascos de vidrio, pero sin precisar de qué tipo. Todo lo que había en el sótano fue retirado por personal médico militar y clasificado bajo autoridad federal. Thomas Garrison había desaparecido semanas antes de la ocupación federal. Su esposa, Elena Nena, fue hallada en la casa principal, con vida pero en shock psicológico. Fue llevada al manicomio estatal en Milledgeville, donde vivió hasta su muerte en 1869. Las notas del médico tratante, archivadas en el manicomio, señalan sus delirios recurrentes sobre un hombre que decía ser el padre de las naciones y haber presenciado el nacimiento de una nueva raza de seres humanos. La plantación se vendió en subasta en 1866 por deudas e impuestos. Los nuevos dueños, un sindicato de inversores de la era de la reconstrucción de Atlanta, contrató a constructores locales para destruir los antiguos cuartos de esclavos y edificar nuevas casas para arrendar. Los trabajadores de demolición, en su mayoría hombres liberados de las cárceles de los condados vecinos, dijeron que habían descubierto cámaras ocultas debajo de varios de los edificios de los cuartos. Estos búnkeres subterráneos tenían lo que parecían guarderías, con docenas de cunas y equipo para alimentarlas, así como tablas de crecimiento que llenaban las paredes. Más perturbador fue el hallazgo de lo que los trabajadores llamaron registros de cría, que iban mucho más allá de la documentación habitual de una plantación. Dichos documentos, muchos de ellos en portugués, incluían tablas genealógicas detalladas que rastreaban líneas familiares varias generaciones hacia atrás y hacia el siglo XX. Las matemáticas indicaban una forma de planificar el crecimiento de la población que necesitaría vidas útiles mucho más allá de lo que la gente suele esperar. El contratista que dirigió la demolición, un liberto llamado Abraham Washington, llevó un diario de ese tiempo que se conservó entre sus descendientes. Sus notas relatan el descubrimiento de pruebas de que los túneles habían sido habitados mucho más recientemente que el fin de la esclavitud, ropa de cama limpia, utensilios de cocina recientes y despensas llenas sugerían una presencia continua mucho después del abandono oficial de la plantación. Lo más perturbador fue el testimonio de Washington sobre el descubrimiento de una habitación oculta que albergaba lo que llamó un museo viviente de niños. La habitación estaba llena de retratos, todos pintados con gran detalle, todos retratando niños de diferentes edades, pero con innegables similitudes físicas. Lo que le sorprendió a Washington no fue la cantidad de retratos, sino las fechas escritas debajo de cada retrato. La cronología implicaba que algunas de las figuras infantiles representadas habrían nacido décadas después de que la plantación fuera abandonada. Otras parecían situarse décadas en el futuro. Estos hallazgos fueron investigados por el Dr. Samuel Price, un médico y antropólogo de la Universidad de Georgia que había investigado patrones demográficos extraños en todo el sur. Su informe inicial al Comité Estatal de Reconstrucción en 1867 recogió testimonios de lo que llamó experimentación humana sistemática, que parecía haber continuado mucho después del final oficial de la esclavitud en la zona. El estudio del Dr. Price entrevistó a antiguos esclavizados que habían residido en la plantación Garrison y habían sobrevivido a la guerra. Sus relatos, anotados en sus cuadernos de campo, dibujan el retrato de un hombre al que todos llamaban Dryfoot, que controlaba todo lo que sucedía en los barracones. Lo llamaron inusualmente alto,
con la piel sorprendentemente joven para alguien que había pasado décadas trabajando en el sol de Georgia. Los cuentos de los antiguos esclavos sobre la edad de Dryfoot fueron confirmados por los registros de la plantación que mostraban que había estado allí durante varias generaciones de dueños. Las escrituras de venta de 1835 ya lo identificaban como un hombre adulto, pero testigos de la década de 1850 lo describieron con el mismo aspecto y energía. Si los registros eran exactos, Dryfoot habría tenido más de 60 años en su etapa reproductiva más activa, una edad en la que los hombres esclavizados solían estar en declive físico. Más perturbadoras que las cuestiones sobre la longevidad fueron las historias acerca de la conexión de Dryfoot con los niños que nacían en la plantación. Los antiguos esclavos narraron una jerarquía social en los cuartos que giraba en torno a ellos como patriarca y proveedor. Los niños que se parecían a él recibían un trato preferente, mejores raciones de comida y se les evitaba el trabajo más pesado. Al crecer, muchos de estos hijos parecían heredar las características físicas inusuales y la longevidad de su padre. La estructura social de este sistema, como lo explicaron los sobrevivientes, parecía organizada más allá de la jerarquía común de las plantaciones. Dryfoot parecía conocer bien los árboles genealógicos y las conexiones de sangre y casaba a sus propios hijos entre sí. Esta costumbre, considerada incestuosa por las normas de la época, parece que era tolerada e incluso fomentada en el entorno enclaustrado de los cuartos. El estudio del Dr. Price fue interrumpida en 1868, cuando desapareció mientras viajaba para entrevistar a más sobrevivientes en condados cercanos. Sus pertenencias personales fueron halladas junto al río Coosawattee, pero sus apuntes de campo y la mayor parte de sus papeles desaparecieron. La universidad lo dio por ahogado y cerró su proyecto de investigación sin más preguntas. El acta notarial, de lo que el Dr. Price solo tiene su informe inicial y un par de declaraciones de testigos. Pero su ayudante de investigación, el joven William Foster, guardó copias secretas de muchos archivos y continuó investigando por su cuenta tras la desaparición de su mentor. La investigación clandestina de Foster durante años reveló que el patrón inusual de natalidad y longevidad se extendía mucho más allá de la plantación Garrison. La investigación de Foster, registrada en diarios en clave que se encontraron entre sus pertenencias tras su muerte en 1912, destapó anomalías similares en huertas de todo el norte de Georgia, el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte. En todos los casos, los archivos daban cuenta de esclavos excepcionalmente altos y longevos, brasileños o caribeños, con explosiones de natalidad y niños físicamente excepcionales. El patrón indicaba un esfuerzo coordinado de varios estados durante décadas. El estudio de Foster mostró que estos individuos fueron deliberadamente asentados en haciendas con ciertas características geográficas y demográficas. Las localizaciones compartían características: aislamiento de centros poblados, acceso fluvial y suelos que el folclore local identificaba como lugares sagrados cherokees. El mayor hallazgo de Foster fue un tesoro de cartas ocultas en las paredes de una casa de plantación incendiada en el condado de Cherokee, Carolina del Norte. Las misivas, en portugués y fechadas entre 1847 y 1863, describían un programa de reproducción para desarrollar lo que los autores llamaron una raza superior de trabajadores. La correspondencia contenía tanto instrucciones precisas para llevar registros genealógicos como protocolos para manipular lo que claramente se consideraba poblaciones experimentales. Las cartas mostraron que Dryfoot no estaba solo,
sino que era parte de un programa. Las alusiones a nuestros colegas brasileños y a la red de Charleston parecían indicar un esfuerzo coordinado de varias personas en toda la zona. Más alarmante fue la señal de la correspondencia de que el programa estaba destinado a extenderse más allá de la abolición de la esclavitud, con disposiciones para perpetuar los linajes a través de acuerdos de aparcería y arrendamiento de tierras de posguerra. La muerte de William Foster en 1912 cerró la investigación formal sobre estos incidentes. Su viuda legó sus papeles a la Sociedad Histórica Estatal, donde fueron catalogados como material de investigación restringido y retirados del acceso público. La orden de clasificación, firmada por el historiador estatal en 1913, citó material sensible en términos raciales y preocupaciones sobre la interpretación errónea pública de la información histórica. La plantación Garrison pasó por muchas manos a finales del siglo XIX y principios del XX. Cada lapso de tiempo que fue poseído estuvo lleno de eventos extraños que los lugareños atribuyeron al pasado turbulento del lugar. Los inquilinos dijeron que habían descubierto más tumbas mientras araban en la primavera, y los cazadores dijeron que habían visto figuras inusualmente altas en el bosque que parecían desvanecerse cuando te acercabas demasiado. Los cuentos más recurrentes hablaban de la presencia constante de lo que los aldeanos llamaban los hijos de Dryfoot en el campo cercano. Estas historias, contadas de boca en boca, hablaban de personas que decían ser descendientes del esclavo brasileño original. Las descripciones físicas se mantuvieron consistentes durante décadas de avistamientos, extremadamente altos, inmunes al envejecimiento y con un conocimiento de la historia local que parecía de primera mano para acontecimientos previos a su edad aparente. Un censo agrario federal de 1928 identificó algunas familias locales cuyos árboles genealógicos mostraban edades imposibles y patrones reproductivos imposibles. El equipo de la encuesta, encabezado por el Dr. Robert Hayes, del Departamento de Agricultura, estaba estudiando la demografía rural del sur después de la reconstrucción. Sus primeros resultados revelaron anomalías genéticas que merecían ser investigadas. El equipo del Dr. Hayes registró familias cuyos miembros vivían sistemáticamente mucho más allá de la esperanza de vida media y se mantenían excepcionalmente vigorosos. Los registros de natalidad indicaban que algunos se habían estado reproduciendo durante generaciones humanas. El patrón fue más fuerte en lugares que en un tiempo fueron plantaciones, especialmente aquellas con conexiones documentadas con los programas de cría brasileños de antes de la guerra. El informe final de la encuesta agrícola, entregado en 1929 a las autoridades federales, aconsejó una supervisión médica discreta de ciertas poblaciones rurales. La naturaleza clasificada del informe hizo que fuera inaccesible al público, pero las partes filtradas indicaban que las agencias federales seguían interesadas en anomalías genéticas con potencial uso militar o científico. La Segunda Guerra Mundial volvió a poner el foco federal en la zona cuando los reclutadores militares observaron rasgos físicos peculiares en los posibles reclutas de ciertas localizaciones geográficas. Los hijos de las familias asociadas a los antiguos programas de cría de plantaciones eran inusitadamente altos, fuertes y aparentemente resistentes a las enfermedades comunes. Estos hombres fueron reclutados en secreto para misiones militares especiales, y sus historiales de servicio fueron clasificados una vez que terminaron su servicio. La posguerra trajo más dinero federal para las instalaciones de investigación médica en todo el sureste.
Algunas de estas bases se ubicaron en condados con antecedentes conocidos de anomalías genéticas, supuestamente para estudiar patrones regionales de salud. Los habitantes locales observaron que estas estaciones de investigación frecuentemente contrataban personas cuyas historias familiares se remontaban a las antiguas poblaciones de las plantaciones. Los años 50 dieron lugar al primer intento de catalogar todo el legado del programa de cría. Una investigación conjunta de los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud localizó a más de 300 personas en 7 estados que parecían ser descendientes de las poblaciones experimentales originales. Los resultados de la investigación fueron clasificados bajo la Ley de Seguridad Nacional y siguen siendo secretos hasta el día de hoy. La investigación demostró que los cambios hereditarios producidos por los programas de cría del siglo XIX se habían fijado en la herencia y se mantenían en las generaciones siguientes. Estos rasgos incluían vidas más largas, capacidades físicas superiores y características reproductivas que permitieron a las líneas familiares sobrevivir y multiplicarse a velocidades que desafiaban las tendencias demográficas naturales. Aún más perturbador fue el hecho de que varios descendientes habían guardado genealogías cuidadosas y parecían estar manejando sus líneas para conservar y mejorar las características extrañas. La técnica implicaba un conocimiento genético y una capacidad de manipulación que excedía la comprensión científica actual. La investigación federal también encontró que los vástagos de los programas originales de reproducción se habían abierto camino en las filas de diversas profesiones y universidades. Médicos, académicos y funcionarios gubernamentales relacionados genéticamente con las poblaciones experimentales parecían estar explotando sus posiciones para favorecer la investigación en curso y proteger a sus extensas familias. La investigación se cerró en 1957 después de la muerte de 3 investigadores principales en circunstancias misteriosas y la desaparición de documentos clave. La razón dada públicamente fue limitaciones presupuestarias y cambio en las prioridades de investigación, pero los memorandos internos indicaron preocupaciones por la seguridad del personal que realizaba la investigación. La última vez que se vio a alguien llamado Dryfoot fue en 1962, cuando se estaba construyendo el sistema de carreteras interestatales a través del noroeste de Georgia. Las patrullas de carreteras informaron haber visto a un hombre muy alto y viejo que parecía conocer la historia local de más de un siglo atrás. El hombre dijo que estaba supervisando la exhumación de tumbas familiares que estaban en el camino de la nueva carretera. El capataz de la construcción, James Mitchell, dejó constancia de varias entrevistas con este hombre, que se mostraba elocuente, culto y en apariencia muy saludable a pesar de declararse más que centenario. Los informes de Mitchell describieron al hombre como hablando con un acento que identificó como posiblemente portugués o brasileño, y portando documentos que afirmaban derechos legales sobre docenas de cementerios en toda la zona. La construcción de la carretera se detuvo durante meses, mientras investigadores federales analizaban las denuncias de sepultura. En este tiempo, los equipos desenterraron cientos de tumbas de lugares no registrados en ninguna parte. Los restos presentaron rasgos extraños que llamaron la atención de antropólogos físicos y médicos. La doctora Margaret Chen, antropóloga forense de la Universidad de Emory, que ayudó en la exhumación, registró restos esqueléticos con signos de vidas útiles largas y rasgos genéticos raros. Su análisis inicial sugirió que muchos de los allí enterrados habían superado con creces la esperanza de vida humana habitual, conservando una densidad ósea
y una estructura esquelética como la de personas mucho más jóvenes. La investigación se cerró repentinamente cuando el gobierno federal declaró los cementerios como sitios de seguridad nacional y se llevó todos los restos a un lugar desconocido. La investigación de la doctora A. Chen le confiscaron y le clasificaron su trabajo como secreto oficial. Luego fue reasignada a proyectos de investigación no relacionados y se le prohibió hablar de sus descubrimientos. La carretera se volvió a construir en 1963, una vez terminado lo que los funcionarios llamaron remediación arqueológica. La ruta final se desvió para evitar ciertas zonas clasificadas como históricamente sensibles, sin dar ninguna razón pública para los cambios. Los habitantes locales observaron que las zonas que evitaban coincidían con las de mayor concentración de tumbas anómalas. El hombre que decía ser Dryfoot nunca más fue visto tras finalizarse la carretera. Los obreros de la construcción dijeron que se había mostrado conforme con el modo en que se trataban los cementerios y que había manifestado que por fin descansaría tras garantizar una digna disposición de los restos de sus descendientes. Los años 60 vieron el fin del interés federal por las anomalías genéticas ligadas a los programas de cría del siglo XIX. Los documentos oficiales de la época mencionan finalización exitosa de los objetivos de la investigación y sugieren transferir cualquier supervisión restante a las autoridades locales de salud. Pero el grado de clasificación de estos documentos se mantiene en los niveles más altos de seguridad gubernamental. El folclore local de las zonas afectadas siguió hablando de familias excepcionalmente longevas y personas de físico excepcional. Estas narraciones se fueron incorporando a la cultura local, y muchas familias proclamaban descender de los primeros habitantes de las plantaciones, eludiendo hablar de los aspectos más turbios de su legado. La antigua plantación Garrison se convirtió en parte de un sistema de parques estatales en la década de 1970. En los documentos del parque ni siquiera se menciona su valor histórico más allá de su pasado agrícola anterior a la guerra y su breve uso durante la guerra civil. Los visitantes del parque a veces dicen haber visto tumbas sin marcar y restos de estructuras subterráneas, pero estos hallazgos se atribuyen generalmente a la ocupación Cherokee o a los primeros colonos. Los guardaparques han informado avistamientos esporádicos de personas inusualmente altas que parecen conocer la historia secreta del parque. Estas personas a menudo dicen ser descendientes de antiguos esclavos o Cherokees y conocen lugares e historias que no se encuentran en la literatura del parque. A los guardabosques se les dice que traten estos avistamientos como algo de rutina y que eviten hablar en profundidad sobre la historia local. La historia de Dryfoot y de los programas de cría del sur antes de la guerra está en gran medida oculta a la vista del público. Los restos de documentación que sobrevivieron a la destrucción de los archivos federales apuntan a un programa de experimentación genética humana que logró avances mucho más allá de lo que la ciencia de la época podía comprender. Los métodos que permitieron estos logros y la extensión de su legado en las poblaciones actuales aún se mantienen en secreto bajo diversas clasificaciones de seguridad nacional. La genética actual ha descubierto ciertos rasgos hereditarios que se encuentran con mayor frecuencia en las poblaciones actuales que descienden de algunas familias de plantaciones del siglo XIX. Entre ellas, vidas útiles más largas, resistencia a enfermedades y características reproductivas que permiten grandes familias durante más tiempo. Pero la historia detrás de estos patrones genéticos sigue siendo en gran medida desconocida. La historia de Dryfoot es un episodio de una historia más amplia que sigue moldeando la genética de la población en todo el sur de Estados Unidos.
Los registros meticulosos archivados por las agencias federales indican una vigilancia constante de las anomalías genéticas que se remontan a los programas sistemáticos de reproducción de la era de la esclavitud. El alcance total de esta vigilancia y lo que significa para las personas a las que espía están clasificados en el nivel más alto del gobierno. Los científicos académicos que han tratado de analizar estos patrones demográficos siempre se han topado con dificultades para obtener datos históricos y genéticos. Las propuestas de investigación que abordan la herencia genética de los programas de mejoramiento de plantaciones son rechazadas o desviadas a asuntos menos delicados. Los pocos investigadores que han continuado estudiando estos temas han visto sus carreras truncadas o han tenido que investigar en las sombras. Los descendientes de las poblaciones iniciales del laboratorio aún viven en todo el sureste, a menudo sin darse cuenta de su peculiar ascendencia genética. Muchos han llegado a ser figuras destacadas en sus comunidades y profesiones, enriqueciendo la economía y cultura local, pero sin abandonar las silenciosas redes sociales que sostienen a sus familias extensas. Si los cambios genéticos inducidos por los programas de cría del siglo XIX son una forma de adaptación favorable o una amenaza, aún no tiene una respuesta oficial. La categorización de la investigación en cuestión indica que las autoridades federales siguen considerando este tema como uno con implicaciones para la seguridad nacional, aunque no se revelan públicamente los motivos de estas preocupaciones. Se desconoce dónde descansa Dryfoot, si es que está muerto. El folclore local dice que eligió un lugar de enterramiento en el parque estatal que ocupa la antigua plantación Garrison, pero no se ha encontrado ninguna tumba señalizada. Los jardineros del parque a veces encuentran flores frescas en tumbas sin nombre en todo el parque. Visitantes desconocidos que no dejan rastro de sí mismos. Las consecuencias más generales de los programas de cría tocan, pues, no solo a la genética y la longevidad, sino a la misma identidad humana y a la organización social. El éxito de estos programas en generar cambios hereditarios estables en las poblaciones humanas implica habilidades que fueron más allá del conocimiento científico de su tiempo y que aún hoy desafían la investigación genética actual. La conservación de los linajes a lo largo de generaciones sugiere un grado de organización social y planificación genética que requiere sistemas de conocimiento más allá de lo que se encuentra en los registros históricos oficiales, las fuentes de este conocimiento y la forma en que se transmitió y aplicó aún son información clasificada. La historia de Dryfoot y sus descendientes es un capítulo perdido de la historia de Estados Unidos que sigue vivo en la genética de la población actual y en su estructura social. La categorización de la investigación y documentación como clasificada garantiza que el alcance total de esta influencia permanezca desconocido para el público, y los descendientes de las poblaciones originales de prueba continúan viviendo con los cambios genéticos adquiridos por medios inexplicables. Las herramientas actuales de detección genética pueden revelar los marcadores genéticos responsables de las características mejoradas en estas poblaciones. Pero la investigación sobre estos marcadores está prohibida bajo regulaciones federales que definen tales patrones genéticos como cuestiones de seguridad nacional. La razón de esta categorización plantea que aún existen dudas sobre las consecuencias de las alteraciones genéticas que lograron superar las capacidades científicas actuales. El fin de la historia está abierto, pues los descendientes de Dryfoot y de los demás participantes en los programas de reproducción de antes de la guerra
aún viven y se reproducen en todo el sur de Estados Unidos. Su herencia genética es una alteración permanente del genoma humano, conseguida con métodos precursores de la ingeniería genética actual en más de un siglo. Las implicaciones totales de este descubrimiento para la historia humana y la estructura social están clasificadas en el nivel más alto del gobierno. Hasta que los documentos desclasificados estén disponibles para el escrutinio público, o hasta que los descendientes de las poblaciones experimentales decidan revelar sus historias familiares, la historia completa de Dryfoot y las alteraciones genéticas que ayudó a desarrollar permanecerán ocultas en la historia de Estados Unidos. La evidencia apunta a un programa exitoso de experimentación genética humana, dejando tras de sí cuestiones sobre la naturaleza humana y la posibilidad científica que siguen desafiando nuestra comprensión de lo que se creía posible en el siglo XIX. Lo que todavía se escucha a través de los bosques del noroeste de Georgia no es el viento entre los pinos ni el río Coosawattee, sino los murmullos de las familias que recuerdan una historia diferente a la de los libros de texto. Cuentan de un hombre que vivió más de lo que un hombre debería, que tuvo más hijos de los que la medicina puede explicar y cuyo legado genético aún moldea los patrones de población en todo el sur de Estados Unidos más de un siglo después de que terminara la esclavitud. Si Dryfoot fue en realidad el esclavo gigante brasileño que desafió la ley natural, o simplemente la pieza central en un programa más amplio de experimentación genética que superó la ciencia de la época. Su historia constituye uno de los capítulos más significativos y mejor guardados de la historia de Estados Unidos. La categorización de la investigación afín garantiza que la verdad de su legado pueda perderse en el tiempo, con sus herederos cargando con alteraciones genéticas, el primer intento exitoso de la humanidad en evolución dirigida. En última instancia, lo que hace que la historia de Dryfoot sea tan perturbadora no es que pueda ser falsa, sino que cada vez hay más indicios de que podría ser cierta. La última pieza del rompecabezas surgió en 1968, cuando una renovación ordinaria del Palacio de Justicia del Condado de Whitfield desenterró una bóveda sellada que contenía registros anteriores a la Guerra Civil. Entre ellos se encontraba un libro de contabilidad encuadernado en cuero y escrito en portugués que describía lo que parecía ser un programa de cría a gran escala que abarcaba varios estados y en el que participaban decenas de personas. El libro, certificado por lingüistas federales como portugués brasileño original del siglo XIX, traía cuadros genealógicos que seguían las líneas familiares hasta el siglo XX con exactitud matemática. Los cálculos consideraban vidas útiles estimadas, períodos reproductivos y tasas de crecimiento poblacional que implicaban cambios hereditarios mucho más allá de lo que la medicina de la década de 1850 podía comprender. Lo más perturbador fue la última entrada del libro, fechada en 1865, que anunciaba la finalización exitosa de la fase 1 y esbozaba planes para un período de latencia de 100 años. La entrada daba a entender que las características aparentes del programa de cría fueron intencionadas para ser transitorias, con los cambios genéticos reales programados para manifestarse en generaciones futuras. Las autoridades federales confiscaron el libro al instante de ser descubierto y se lo llevaron de la custodia del condado. Los restauradores que descubrieron la bóveda fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad y la existencia de los documentos nunca fue reconocida, pero copias de varias páginas fueron fotografiadas en secreto por un secretario del tribunal llamado Robert Mills, cuya familia había residido en el condado antes de la Guerra Civil.
Las fotografías de Mills, encontradas entre sus posesiones tras su muerte en 1987, revelaron una planificación genética que abarcaba hasta principios del siglo XXI. Los cálculos portugueses daban cabida a una expresión genética que permanecía oculta durante generaciones, para manifestarse en descendientes portadores de rasgos mejorados, pero de apariencia normal en una observación superficial. Las consecuencias de esta expresión genética diferida no se hicieron evidentes hasta la década de 1990, cuando los médicos comenzaron a observar patrones inusuales de longevidad en algunas familias del sureste. Los individuos con linaje rastreable hasta las antiguas poblaciones de las plantaciones desarrollaron sistemas inmunológicos mejorados, esperanza de vida aumentada y capacidad reproductiva superior a la humana. La doctora, una genetista del CDC llamada Patricia Hernández, quien investigó estos patrones, registró ejemplos de personas de 70 y 80 años con capacidades físicas de alguien 30 años menor. Su estudio, supervisado por el gobierno federal, encontró ciertos marcadores genéticos que parecían encenderse a mitad de la vida, desatando habilidades físicas y mentales superiores. La investigación se detuvo en 1999, cuando algunos de los participantes comenzaron a mostrar habilidades cognitivas que iban más allá del protocolo de la investigación. El informe final de la doctora Hernández, quien lo ubicó justo después de su presentación, caracterizó a individuos que parecían tener un conocimiento intuitivo de las leyes de la herencia, que iba más allá del conocimiento científico actual. El patrón de habilidades mejoradas parecía propagarse a través de las líneas familiares de una manera que indicaba una programación genética deliberada en lugar de una mutación aleatoria. Los individuos afectados lograron un éxito excepcional en el ámbito académico y profesional, especialmente en el campo de la medicina, la genética y la biología investigadora. A principios del siglo XXI, los vástagos de los programas de cría iniciales se habían abierto camino en todos los rincones de la sociedad estadounidense. Su mayor esperanza de vida y sus habilidades mentales les permitieron reunir conocimientos y riquezas a lo largo de dilatadas vidas activas, sin mostrar signos de crecimiento humano. La magnitud del legado de Dryfoot se hizo evidente en 2007, cuando una encuesta genética a gran escala del Departamento de Defensa identificó a más de 10,000 personas en todo Estados Unidos que compartían marcadores genéticos con los programas de cría del siglo XIX. Los resultados de la encuesta indicaron que los cambios genéticos se habían fijado en características hereditarias que se seguirían extendiendo entre la población general. La encuesta también mostró que los encuestados habían desarrollado complejas genealogías que les permitían dar seguimiento a sus extensas familias a través de generaciones. Estas redes actuaban fuera de los radares oficiales, pero posibilitaban la planificación genética para preservar y mejorar las características alteradas. La prueba definitiva de la persistencia de Dryfoot llegó en 2015, cuando investigadores federales que estudiaban la genética poblacional inusual en la Georgia rural tropezaron con una comunidad que decía descender directamente del programa de cría original brasileño. Estos hombres se ajustaban a las descripciones que Dryfoot había dado en el siglo XIX, increíblemente altos, inmunes al envejecimiento y capaces de reproducirse más allá de toda explicación médica. La comunidad había estado llevando registros genealógicos precisos durante más de 150 años, registrando cambios genéticos que se habían conservado y mejorado a través de prácticas de cría selectiva que continuaron hasta los tiempos modernos. Sus notas abarcaban el conocimiento de las técnicas de ingeniería genética,
mucho antes del descubrimiento científico oficial de décadas atrás. Lo más importante es que la comunidad tenía archivos que indicaban que el propio Dryfoot había sobrevivido hasta el siglo XX, continuando como patriarca y arquitecto genético hasta al menos 1970. Las fotos de los archivos del pueblo mostraban a alguien que coincidía con la descripción histórica de Dryfoot en diferentes edades a lo largo de un siglo, con pocos signos de envejecimiento físico a pesar del tiempo transcurrido. La investigación federal de esta comunidad fue catalogada en los niveles más altos de seguridad nacional, y todo el personal fue sometido a rigurosos controles de antecedentes y evaluaciones psicológicas. Los resultados de la investigación permanecen clasificados, pero los documentos filtrados indican que los cambios genéticos inducidos por los programas de cría del siglo XIX son el ejemplo más exitoso de evolución humana dirigida en la historia registrada. El legado de Dryfoot va más allá de la genética, a cuestiones más profundas sobre la naturaleza humana y la posibilidad de la evolución dirigida. Su relato implica que la alteración genética planificada de las poblaciones humanas fue posible con métodos del siglo XIX y que produjo efectos que continúan moldeando la sociedad estadounidense en formas que se mantienen en secreto. Los hijos de su programa de reproducción ahora pueblan toda la sociedad estadounidense, portando alteraciones genéticas que les otorgan habilidades superiores, pero con la apariencia de un desarrollo humano normal. Su impacto en los campos de la genética, la medicina y la investigación biológica garantiza que el conocimiento descubierto en sus experimentos ancestrales siga contribuyendo al entendimiento humano de la modificación genética. La categorización de la investigación sobre estos cambios genéticos indica que el gobierno federal considera a la progenitura del programa de cría de Dryfoot como un activo y una posible preocupación de seguridad. Sus habilidades mejoradas y su vida útil ampliada los hacen líderes en los campos de la investigación genética, pero su diferencia genética crea dudas sobre su lealtad a la sociedad humana normal. La historia de Dryfoot es el principio de un programa de alteración genética que no tuvo éxito en el siglo XIX, sino en el siglo XXI, cuando sus herederos finalmente recibieron las habilidades mejoradas que su ancestro había codificado en su ADN. Las consecuencias totales de esta herencia genética para la evolución humana y la estructura social están todavía clasificadas en los niveles más altos del gobierno. Hoy, con la ingeniería genética erigiéndose como ciencia suprema, los éxitos de Dryfoot y sus contemporáneos demuestran que la evolución humana dirigida no solo era posible con métodos rudimentarios, sino que alcanzó resultados que la ciencia actual apenas comienza a comprender. Su memoria vive en miles de descendientes que llevan en sus genes las primeras alteraciones exitosas de la humanidad para dirigir su propia evolución. El sonido que se escucha en los bosques de Georgia ya no es solo el viento entre los pinos, sino el murmullo de las familias que recuerdan su verdadera herencia y continúan el plan genético que su antepasado inició hace más de 170 años. Son la evidencia de que la increíble vida de Dryfoot no fue un mito o un cuento, sino el inicio registrado del futuro genético humano. En última instancia, lo más perturbador del relato de Dryfoot no es lo que nos dice sobre lo que solía ser posible, sino lo que nos muestra sobre lo que está ocurriendo ahora. Sus herederos vagan entre nosotros, potenciados por cambios genéticos conseguidos por métodos precientíficos, portando la primera tentativa exitosa de la humanidad en la evolución dirigida hacia un futuro desconocido.
La increíble vida de Dryfoot no terminó con su muerte. Continúa en el código genético de miles de estadounidenses que portan sus alteraciones en su ADN, garantizando que su impacto en la evolución humana perdurará durante generaciones.